Se rieron cuando el mendigo mecánico dijo que sabía arreglar el motor del coche. Entonces, el silencio del desierto de Chihuahua pareció tragarse sus carcajadas, dejando solo el zumbido de los insectos y el silbido del viento caliente sobre la arena. Bajo el sol implacable del norte de México, un lujoso Mercedes-Benz clase E de color plata yacía inmóvil en el acotamiento de la carretera federal 45, su capó levantado como la boca abierta de una bestia herida que exhalaba el último aliento de vapor. Alrededor del vehículo, 3 figuras con trajes de diseñador manchados de sudor gesticulaban con creciente desesperación. Eduardo Castelo, el líder del grupo, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, gritaba a un teléfono sin señal, maldiciendo la decisión de haber viajado por tierra desde Ciudad Juárez para ahorrar unos cuantos pesos en boletos de avión, una insignificancia que ahora amenazaba con costarles millones. A su lado, Sofía Reyes, la socia pragmática del equipo, intentaba mantener una calma que se le escapaba con cada minuto que pasaba. Se abanicaba el rostro con una carpeta de presentación mientras Javier Montemayor, el experto financiero, se pasaba las manos por el cabello, murmurando sobre el desastre inminente. Tenían una reunión crucial en Guadalajara a la mañana siguiente, un encuentro con inversores asiáticos que representaba la única tabla de salvación para su empresa de logística, Logística Norte, que se hundía lentamente. Estar varados en medio de la nada no era un contratiempo, era una sentencia de muerte para su compañía. Las horas se arrastraron con la lentitud de una tortuga y ningún vehículo se detuvo a ofrecer ayuda, hasta que una figura solitaria emergió del espejismo de calor que vibraba en el horizonte, caminando con un paso lento, pero firme. Era don Anselmo Fuentes, un hombre de unos 65 años cuya piel curtida parecía un mapa de todos los soles que había soportado en su vida. Vestía ropas desgastadas por el uso y el tiempo y cargaba una caja de herramientas de metal, oxidada en los bordes, que parecía pesar más que su propio cuerpo enjuto. Se detuvo a una distancia respetuosa, sus ojos claros observando la escena sin juzgar. Con una educación que contrastaba brutalmente con su apariencia, ofreció su ayuda. La reacción de Eduardo fue inmediata y cruel. Una risa corta y despectiva que Javier secundó al instante. La idea de que aquel anciano, aquel aparente mendigo con herramientas que parecían sacadas de un museo, pudiera siquiera tocar un sofisticado motor alemán lleno de sensores y electrónica, les pareció el chiste más absurdo que habían escuchado en sus vidas. Con su permiso, patrones, parece que tienen problemas. Quizá yo pueda echarles una mano, dijo Anselmo, su voz rasposa pero serena, mientras se quitaba un sombrero de paja para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano. Eduardo lo miró de arriba abajo, deteniendo su vista en la caja de herramientas abollada. ¿Usted, con esa chatarra?, respondió Eduardo, con una sonrisa burlona dibujada en el rostro. Este es un motor alemán, abuelo, no una carretela. Está lleno de computadoras que ni usted ni yo entendemos. Mejor siga su camino. No vaya a ser que se lastime. Sin embargo, a medida que la tarde caía y las sombras del desierto comenzaban a alargarse, trayendo consigo el frío y la amenaza de una noche peligrosa, la desesperación comenzó a roer la arrogancia de los ejecutivos. Fue Sofía quien, con la voz tensa, finalmente convenció a sus socios. Con un gesto de fastidio, Eduardo finalmente cedió, moviendo la mano en señal de desdén. «Adelante, maestro, sorpréndanos», dijo, cargando la palabra maestro con todo el sarcasmo que pudo reunir. Don Anselmo no pareció notar la humillación. Con una calma estoica, asintió levemente y se acercó al vehículo. Colocó su pesada caja de herramientas en el suelo con un cuidado reverencial, el sonido metálico y sordo resonando en el silencio. Al abrirla,
reveló un interior sorprendentemente ordenado, con cada llave y cada desarmador en su lugar, herramientas viejas, sí, pero limpias y afiladas. Ignorando las miradas escépticas y las sonrisas contenidas de los ejecutivos, se inclinó sobre el corazón silencioso del Mercedes y en lugar de buscar un puerto para conectar una computadora, simplemente se quedó quieto, escuchando. Historias como la de don Anselmo nos recuerdan que el verdadero valor de una persona a menudo se esconde bajo una superficie que el mundo se apresura a juzgar. Este es un canal que apenas comienza su viaje y cada uno de ustedes que se une a nosotros, cada persona que decide suscribirse es como el combustible que necesitamos para seguir adelante y encontrar más relatos que merecen ser contados. Tu apoyo en estos primeros pasos es fundamental para que esta pequeña comunidad de contadores de historias pueda crecer y llegar a más corazones. Te invito a que formes parte de este comienzo con un simple clic. El sol comenzaba a teñir de naranja y púrpura las cumbres lejanas de la Sierra Tarahumara cuando don Anselmo, con una lentitud que exasperaba a Javier, finalmente se irguió. No dijo nada durante varios segundos. Simplemente se limpió las manos en un trapo que parecía haber sido rojo en otra vida, sus nudillos callosos moviéndose con una familiaridad antigua sobre la tela gastada. El silencio del desierto, que antes había sido un enemigo ruidoso en los oídos de los ejecutivos, ahora parecía expectante, como si la tierra misma contuviera el aliento. Eduardo, con el teléfono inútil aún en la mano, rompió el hechizo con un carraspeo cargado de sarcasmo. «¿Y bien, maestro?» Recibió alguna revelación divina del espíritu de los motores alemanes. La burla en su voz era tan afilada como un trozo de vidrio roto, pero Anselmo no se inmutó, ni siquiera levantó la vista hacia él. En lugar de responder, Anselmo se acercó a su vieja caja de herramientas y la abrió con un chirrido metálico que pareció hacer eco en el vasto vacío. De su interior no sacó ningún escáner digital ni aparatos complejos, sino una simple llave de tuercas y un trozo de alambre que enderezó con los dedos. Sofía observaba cada movimiento, una extraña mezcla de desesperación y una incipiente curiosidad formándose en su interior. Vio cómo las manos de Anselmo, curtidas y manchadas de una grasa tan antigua que parecía parte de su piel, se movían con una precisión que desmentía su aparente fragilidad. Eran las manos de un cirujano operando en un quirófano de metal y polvo. «El problema no es grande, pero es terco», dijo Anselmo finalmente. Su voz era grave y tranquila, como el murmullo de un río subterráneo. «La máquina tiene miedo, por eso no arranca». Javier soltó una risa incrédula, una explosión corta y amarga que se perdió en el aire seco. «¿Miedo? Por favor, es una computadora, no un niño asustado. Díganos de una vez si puede o no puede, que estamos perdiendo el tiempo y la noche se nos viene encima». Anselmo asintió lentamente, como si la impaciencia del joven fuera una pieza más del rompecabezas mecánico que estaba resolviendo en su cabeza. Señaló con el alambre una pequeña pieza cerca del radiador, casi invisible entre el laberinto de cables y mangueras. «Este es el termostato. Se quedó pegado, cerrado. El motor cree que se está ahogando en su propio calor y la computadora, para protegerlo, le corta la vida. No lo deja ni respirar», explicó con una sencillez aplastante. Eduardo se acercó, entrecerrando los ojos como si intentara encontrar el fallo en la lógica del anciano, en lugar de en el motor. «Imposible. Este coche tiene un sistema de autodiagnóstico. Nos habría avisado de una falla en el termostato en la pantalla. No dice nada de eso, solo error general del sistema». Anselmo negó con la cabeza, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios agrietados. «La computadora es muy inteligente para leer números, joven, pero no sabe sentir el agua.
Solo lee lo que le dice este sensor, y aquí sus dedos siguieron el recorrido de una manguera negra hasta encontrar un punto húmedo, casi imperceptible. Hay una rajadura finita, como un cabello. Gotea tan poco que el sensor no lo registra como fuga, pero sí registra la presión incorrecta que causa. La máquina se confunde, entra en pánico y se apaga. Un silencio denso y pesado cayó sobre el grupo. La lógica de Anselmo era tan directa, tan elemental, que desarmaba toda la complejidad tecnológica en la que ellos confiaban ciegamente. Sofía fue la primera en hablar, su voz teñida de un respeto que no había estado ahí antes. «Y puede arreglarlo. Aquí, ahora». Anselmo metió la mano en el bolsillo de su pantalón raído y sacó un pequeño rollo de cinta adhesiva gris, de esa que usan los plomeros, ancha y resistente. Esto tapará la fuga lo suficiente para llegar a la próxima ciudad, y con este alambre puedo engañar al sensor para que crea que todo está bien y le dé permiso al motor para volver a vivir. Es un truco viejo para máquinas nuevas, dijo, mientras comenzaba a trabajar con una concentración absoluta. Ignorando las miradas atónitas, Anselmo procedió a realizar una operación de campo que parecía sacada de otro siglo. Con una destreza increíble, secó la manguera y aplicó la cinta con una tensión y precisión que la hacían parecer una pieza de fábrica. Luego, con el alambre, manipuló una conexión cerca del sensor, creando un puente improvisado. Cada uno de sus gestos era económico, certero, sin un solo movimiento desperdiciado. Los ejecutivos, acostumbrados a resolver problemas con llamadas y transferencias bancarias, observaban hipnotizados a aquel hombre que estaba resucitando su vehículo de lujo con poco más que basura y sabiduría. «Ya está. Dele marcha, por favor», dijo Anselmo, dando un paso atrás y limpiándose de nuevo las manos. Eduardo, con el escepticismo aún grabado en el rostro, se deslizó en el asiento del conductor. Un aire de fatalismo lo rodeaba, como si estuviera seguro de que aquello era la última broma de un día terrible. Giró la llave en el contacto, esperando el mismo silencio muerto de antes. Pero en lugar de silencio, el motor V6 del Mercedes rugió de vuelta a la vida. Un estruendo potente y saludable que pareció sacudir el mismísimo desierto. El sonido era tan inesperado, tan definitivo, que los tres se quedaron congelados. El aire acondicionado comenzó a soplar aire frío dentro de la cabina, un milagro de confort en medio de la nada. «No, no puede ser», susurró Javier desde el asiento trasero, mirando por la ventanilla a la figura tranquila de Anselmo. Eduardo apagó y encendió el motor 2 veces más, como si no pudiera creer en la evidencia de sus propios sentidos. Funcionaba a la perfección. Salió del coche lentamente, la arrogancia evaporada de su rostro, dejando en su lugar una expresión de pura y llana estupefacción. Se acercó a Anselmo, sacó la cartera y extrajo un fajo de billetes, todos los que tenía. «Tome, es suyo. Gracias. De verdad, no sé cómo». Anselmo levantó una mano, deteniéndolo. No miró el dinero. Sus ojos se posaron en el horizonte, donde las últimas luces del día se extinguían. «No quiero su dinero, patrón. Solo, si no es mucha molestia, una carona hasta el Caminante. Es un parador a unos 20 kilómetros. Pancho, el dueño, siempre me guarda un plato de comida caliente a cambio de alguna ayudita». El viaje hasta el restaurante de carretera se hizo en un silencio incómodo, casi reverencial. La música de la radio parecía una intrusión profana en la atmósfera que se había creado. Sofía, desde el asiento del copiloto, observaba de reojo a Anselmo. El hombre miraba por la ventana, sus pensamientos perdidos en el paisaje que se oscurecía, como si el milagro que acababa de realizar fuera la cosa más natural del mundo. La vergüenza
Era una cuarta pasajera en el coche, pesada y sofocante, sentada entre los tres socios que unas horas antes se habían reído de aquel hombre. Se habían burlado de sus manos sucias, sin entender que en esas manos había más valor que en todas sus tarjetas de crédito juntas. Llegaron a El Caminante, un lugar modesto pero limpio, con un letrero de neón que parpadeaba amistosamente en la creciente oscuridad. Apenas Anselmo bajó del coche, un hombre corpulento con un mandil blanco salió a recibirlo con un abrazo que casi lo levantó del suelo. «Maestro Anselmo, qué bueno verlo. Ya me tenía con el pendiente. Pensé que se me había perdido por esos caminos de Dios. Pancho, amigo, siempre llego, aunque a veces tarde», respondió Anselmo con una sonrisa genuina. Pancho entonces reparó en los tres ejecutivos que bajaban del Mercedes, mirándolos con curiosidad. «Veo que viene bien acompañado, maestro. Estos señores tuvieron la suerte de encontrarlo cuando su máquina los dejó tirados. No saben que se sacaron la lotería. No hay computadora en este mundo que sepa más que la cabeza de don Anselmo». Los tres socios se sintieron encoger bajo la mirada del dueño del restaurante. Pancho los hizo pasar a una mesa y, antes de que pudieran decir nada, Sofía insistió en que ellos invitaban la cena. Necesitaba hacer algo para reparar la humillación que le habían infligido al anciano. Durante la cena, entre platos de machaca con huevo y tortillas recién hechas, Anselmo, animado por la calidez del lugar y la genuina curiosidad de Sofía, comenzó a contar su historia. No lo hizo con rencor ni con lástima, sino con la serenidad de quien ha aceptado su camino. «Fui jefe de taller en una agencia grande en Torreón por 40 años», comenzó, mientras revolvía lentamente su café de olla. «Vi nacer y morir generaciones de motores. Podía saber qué le dolía a un coche solo con escucharlo respirar al ralentí». Les contó que la agencia fue comprada por un consorcio internacional. Los nuevos dueños trajeron gerentes jóvenes con tabletas y programas de eficiencia. Le dijeron que su conocimiento era obsoleto, que ya no necesitaban mecánicos que sintieran los motores, sino técnicos que supieran leer los códigos de error de una pantalla y cambiar la pieza que el software indicaba. A sus 60 años, le dieron las gracias y una liquidación que apenas le alcanzó para unos meses. Intentó buscar trabajo en otros talleres, pero en todas partes la respuesta era la misma. Era demasiado viejo, no encajaba en el nuevo mundo digital. Mi esposa, que en paz descanse, siempre me decía que mis manos eran mi tesoro. Pero el mundo decidió que ya no valían nada, dijo, mirando sus propias manos sobre la mesa, como si fueran reliquias de una época olvidada. Contó que, viudo y sin querer ser una carga para sus hijas que vivían con mucho esfuerzo en Estados Unidos, decidió echarse al camino. Con su vieja caja de herramientas como única compañera, recorría las carreteras federales ofreciendo su ayuda a cambio de comida o unos pocos pesos para seguir andando. No era un mendigo, era un maestro artesano en un mundo que había dejado de valorar el arte de reparar, prefiriendo la facilidad de reemplazar. Cada palabra caía sobre Eduardo. Sofía y Javier, con el peso de una revelación, se dieron cuenta de que no habían rescatado a un desamparado en el desierto. Habían sido rescatados por un rey en el exilio. La magnitud de su error de juicio, de su arrogancia, los golpeó con la fuerza de un choque frontal. Estaban a punto de jugarse el futuro de su empresa en una reunión sobre eficiencia y logística. Y la lección más grande sobre el verdadero valor la acababan de recibir de un hombre al que habían tratado como a un fantasma. A la mañana siguiente, en la gélida sala de conferencias de Guadalajara, las paredes de cristal parecían amplificar la tensión. La presentación para el grupo Sato, un conglomerado japonés cuya decisión podía salvar o hundir a Logística Norte, transcurría según el guión. Gráficos, proyecciones de crecimiento, sinergias de mercado.
Eduardo Castelo recitaba las cifras con una precisión mecánica, pero sus ojos estaban vacíos. De repente, en medio de una diapositiva sobre optimización de rutas, se detuvo. Un silencio incómodo llenó la sala. Javier y Sofía intercambiaron una mirada de pánico. El señor Sato, un hombre cuya cara era un mapa de decisiones de $1.000 millones, levantó una ceja, esperando. Eduardo no miró sus notas. Miró directamente al inversor y, con un clic que resonó como un disparo, cerró la computadora portátil. El zumbido del aire acondicionado se volvió el único sonido en la habitación. Eduardo tomó una bocanada de aire, no como un ejecutivo a punto de cerrar un trato, sino como un hombre a punto de hacer una confesión. Contó la historia, no la versión corporativa, sino la verdad cruda de la víspera. Habló del sol implacable, del vapor saliendo del capó de un coche alemán supuestamente infalible, de la arrogancia y el miedo. Describió a un anciano emergiendo de la nada, con la piel curtida y una caja de herramientas que parecía un anacronismo. Relató las burlas, la humillación silenciosa que el hombre soportó, y luego la magia de unas manos callosas que leían el lenguaje del metal y el aceite mejor que cualquier software. La sala de juntas se transformó en un tramo polvoriento de la carretera federal 45. Argumentó que la verdadera eficiencia, la que buscaban desesperadamente en sus hojas de cálculo, no residía únicamente en la tecnología de punta, sino en lo que llamó la sabiduría humana acumulada. Esa experiencia que las empresas modernas, en su obsesión por la juventud y lo digital, estaban descartando como si fuera chatarra. Propuso un nuevo modelo de negocio para Logística Norte, uno que no estaba en la presentación original. La creación de un departamento interno de mantenimiento y capacitación que no solo reparara camiones, sino que recuperara y transmitiera el conocimiento de veteranos como don Anselmo, fusionando la intuición de los maestros con las herramientas de los jóvenes. Era una apuesta arriesgada, un desvío total del protocolo que podría costarles todo. El señor Sato escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba. Cuando Eduardo terminó, el silencio que siguió fue aún más pesado. El inversor no miró las proyecciones financieras que Javier había preparado con tanto esmero. En su lugar, miró sus propias manos, las palmas hacia arriba. Por un instante, pareció ver en ellas las manos de su padre, un operario de una fábrica de acero en Osaka, un hombre que también hablaba el idioma de las máquinas. Luego, con una lentitud ceremonial, asintió. No por los números, sino por la historia. Vio en la propuesta de Eduardo la encarnación de una filosofía que su cultura veneraba, el respeto al maestro, aplicada de forma brillante al pragmatismo de los negocios modernos. El contrato millonario fue aprobado. No hubo brindis con champaña ni celebraciones prolongadas en la ciudad. El Mercedes-Benz plateado devoró el asfalto de regreso al desierto. El único destino en sus mentes era un punto polvoriento en el mapa llamado El Caminante. Encontraron a Anselmo en la parte trasera del restaurante, no descansando, sino con las manos cubiertas de grasa, ajustando el motor de la vieja camioneta de Pancho, que le pagaría con el almuerzo de la semana. Los tres ejecutivos, todavía con sus trajes de diseñador, se acercaron en silencio. Fue Eduardo quien habló, su voz despojada de toda la arrogancia de la víspera. Le hicieron una propuesta. No era una limosna, ni una recompensa por el favor. Era un contrato formal de trabajo. Le ofrecieron el puesto de supervisor técnico senior e instructor jefe de la nueva división de mantenimiento de Logística Norte. Le hablaron de un salario digno, de seguro médico, de una casa cerca de las oficinas centrales y, sobre todo, de respeto. Anselmo dejó la llave inglesa sobre un trapo sucio. Miró sus manos. Esas mismas manos que lo habían condenado al desempleo, que habían sido motivo de burla,
y que ahora eran la piedra angular de un proyecto millonario. No dijo nada durante un largo minuto. Luego, 2 lágrimas gruesas y lentas surcaron los surcos de su rostro curtido por el sol y el tiempo. Asintió, incapaz de hablar, y aceptó el trabajo que la vida le había negado, pero que su sabiduría le había devuelto. Los meses siguientes fueron una revolución silenciosa. Don Anselmo no solo puso a punto la flota entera de la compañía, reduciendo los costos de reparación en casi un 40%, gracias a diagnósticos que ninguna computadora podía igualar, sino que se convirtió en el alma de la empresa. Creó un manual de procedimientos que mezclaba la ingeniería alemana con la astucia del desierto, un documento que pronto se convirtió en la Biblia de los mecánicos. Enseñó a una nueva generación de técnicos a escuchar los motores, a oler el aceite quemado, a sentir las vibraciones anómalas antes de conectar cualquier escáner. Creó una fuerza de trabajo híbrida, letalmente eficiente, que combinaba lo mejor de 2 mundos. La fama del método Anselmo creció tan rápido que el grupo Sato, impresionado por los resultados, decidió implementar su filosofía de mantenimiento en todas sus operaciones globales, desde México hasta Japón. La historia culmina exactamente un año después, no en un taller polvoriento, sino en el auditorio principal de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Don Anselmo Fuentes, ahora con un traje a la medida que no lograba ocultar la fortaleza de sus manos callosas, estaba de pie en el podio, dando una conferencia magistral a cientos de estudiantes de ingeniería y ejecutivos de la industria. Hablaba con una sencillez y una autoridad que llenaban el recinto de un silencio reverencial. En la primera fila, 2 mujeres lloraban sin consuelo, pero sus lágrimas eran de un orgullo desbordante. Eran sus hijas, traídas desde Estados Unidos por la empresa para presenciar la reivindicación de su padre. A su lado, Eduardo, Sofía y Javier no aplaudían como jefes, sino como discípulos agradecidos. Anselmo terminó su discurso con la lección que había aprendido y enseñado en aquel desierto solitario, una verdad que había enderezado el rumbo de todos ellos. Les dijo que el valor de un ser humano, así como el de una buena herramienta, no se mide por el brillo de su exterior, sino por su capacidad para resolver problemas y por la historia que carga en sus cicatrices. Demostró con su vida que la experiencia nunca se vuelve obsoleta, que el conocimiento genuino no tiene fecha de caducidad y que, a veces, es necesario que todo se rompa en medio de la nada para encontrar el verdadero camino a casa. Mientras la ovación se ponía de pie, Anselmo miró sus manos una última vez, no con vergüenza, sino con la serena gratitud de quien finalmente ha hecho las paces con su propio valor, entendiendo que cada callo era una página del libro que ahora todos querían leer. Y así, con la dignidad restaurada y el respeto ganado a pulso, la vida de don Anselmo nos enseña que el verdadero valor no reside en la modernidad de las herramientas, sino en la sabiduría de las manos que las sostienen. Su historia, como tantas otras que se tejen en los caminos de nuestra gente, es un recordatorio de que la experiencia es un tesoro que jamás debería ser descartado. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato, por permitirnos entrar en tu hogar y compartir este viaje contigo. Tu tiempo es el regalo más valioso que nos puedes dar, y lo recibimos con una gratitud inmensa. Nos alimenta el alma saber que no estamos solos en esta misión de contar las historias que importan, las que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y la fuerza que reside en la humildad. Nos encantaría sentirte más cerca, saber desde qué ciudad o pueblo nos estás escuchando. Por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué parte de la historia de don Anselmo resonó más contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, te pedimos con toda humildad que nos ayudes a seguir adelante.
Este es un canal que apenas comienza su camino y cada gesto de apoyo es fundamental. Un simple me gusta es una luz que nos guía. Y suscribirte es el abrazo que nos da la fuerza para seguir buscando estas crónicas de fe y perseverancia. Si te nace del corazón, comparte este video con alguien que necesite un soplo de esperanza y un simple gracias en los comentarios. Para nosotros vale más que cualquier contrato. En este mundo que a veces parece valorar más el brillo que la sustancia, que nunca se nos olvide la lección de la carretera. Todos llevamos dentro un motor complejo, lleno de historias, cicatrices y sueños que merecen ser escuchados con atención y respeto. No importa cuán dura sea la jornada o cuán solitario parezca el camino. Recuerda que no estás solo, que la fe te sirva de guía y que siempre encuentres esa mano amiga, esa palabra de aliento que te ayude a volver a arrancar. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos encontrarnos de nuevo en la próxima historia. Cuídate mucho.